Reparte la palabra de Dios en pequeños pergaminos. Sus misiones evangelizadoras le han llevado prácticamente por toda España. Dice que le quedan por visitar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Su afán por hacerse preguntas desde muy niño le han llevado a viajar a Atenas, a Moscú, a Roma, al Vaticano, para participar en congresos mundiales acerca de filosofía y teología. En Comunión Misionera hablamos con Pablo López López. Filósofo, teólogo, bienvenido a En Comunión Misionera en la Archidiócesis de Valladolid. Muchas gracias Javier. Es una alegría estar aquí contigo y con todos los que nos vean y escuchen. Te voy a pedir que te quedes con este pergamino. Yo recuerdo que tú me lo entregaste hace algunos meses en la Delegación de Medios de Comunicación Social, pero te voy a pedir que no lo abras, que lo reserves para luego te contaremos por qué has visitado prácticamente toda España en misión evangelizadora. ¿Por qué? Bueno, porque hay que procurar llevar la alegría, el gozo, la belleza de la cercanía de Jesús a todas las personas posibles. Y bueno, hay misioneros que van a múltiples países. Yo admiro especialmente al padre Federico Hayton, es un misionero argentino que no sé si seguirá ahora mismo en Pakistán. Yo he visto cauces abiertos o he podido ir abriendo cauces con la ayuda de Dios por diferentes lugares de España. De todas maneras, no es algo que premeditadamente uno se proponga. Tengo que ir a todas las regiones de España o a muchas ciudades, sino que uno acoge como cristiano la llamada, la invitación a llamar a otros, a invitar a otros en nombre de Jesús. No vamos en nombre propio, vamos en nombre de Jesús y de la Iglesia Católica. Y así vamos yendo por más sitios para llegar a más gente, y no solamente para llegar a más personas no evangelizadas, sino también para animar a los que ya están evangelizados, en mayor o menor medida, a que ellos también salgan a evangelizar. Fíjate que misión es una de las 3 palabras fuertes, clave de este curso pastoral en la Archidiócesis de Valladolid. El otro día escuchaba a un misionero decir que España es ahora tierra de misión. No sé si compartes esa reflexión o si ya no es solo ahora tierra de misión, sino que lo lleva siendo siempre. ¿O de qué depende que sea un territorio tierra de misión? A ver, cada uno de nosotros es tierra de misión porque aunque seamos cristianos, siempre hay que asumir humildemente que lo somos hasta cierto punto, en cierta medida. Si fuéramos cada uno de nosotros completa y perfectamente cristianos, bueno, pues no digo que sea imposible, pero pues tal vez el Señor ya estaría dispuesto a llamarnos para ir con Él, ¿no? O, en fin, lo más habitual es que cada uno de nosotros sea tierra de misión. España, incluso en sus supuestos mejores momentos, pues siempre habrá albergado personas que o no conocían bien el Evangelio o no lo conocían nada. Por tanto, siempre habrá habido territorios, zonas, personas necesitadas de la misión evangelizadora. En la actualidad, pues es evidente, sí, en gran medida se puede decir que España simultáneamente es tierra de misión y tierra de misioneros. Todavía somos el país del mundo que, sin ser el número 1 en número absoluto de católicos, tiene más misioneros en el sentido más clásico del término, lo que se llama misión ad gentes, misioneros ad gentes, es decir, misioneros enviados a pueblos donde predomina la falta de cristianos y de cultura cristiana. Entonces, España ahora mismo pues, está en una situación de transición, de pugna, de notable guerra espiritual y cultural, aunque es verdad que la vida humana en gran medida no se reduce a guerra espiritual, pero en gran medida es una guerra espiritual. Y eso a veces se acrecienta, se intensifica en ciertos lugares y periodos de la historia. España está en un periodo, igual que otros países, cada uno con sus características, está en una situación de pugna, de transición. Hay una pugna que, más allá de manifestaciones culturales, políticas o sociológicas, es una batalla muy profunda, espiritual. Nos dice San Pablo que nuestra guerra no es contra, o no es principalmente contra
enemigos externos, aunque los pueda haber, y de hecho los hay, sino que es una batalla interior, en el interior de cada una de nuestras almas y en el conjunto de nuestras almas. En definitiva, España todavía tiene muchas personas y territorios notablemente cristianizados, pero es evidente también que hemos retrocedido, nos hemos dejado, y esa es la expresión, nos hemos dejado conquistar, nos hemos dejado robar gran parte de nuestra vitalidad cristiana. Entonces, la respuesta es simplemente volver a abrirnos cada vez más al Señor. Salir a la plaza pública. Salir a la plaza pública a la vez que cada uno de nosotros abre su corazón cada vez más. Es decir, es que ni siquiera tendríamos derecho a invitar a otra persona a que abra su corazón a Cristo cuando nosotros, los supuestamente cristianos, lo tenemos ahí medio abierto. No es justo ni leal. Entonces sí, necesitamos, yo invito a quien nos escuche a que esas palabras que se repiten tanto en los ámbitos eclesiales de misión, evangelización, anuncio, primer anuncio, que dejen de ser lemas que se repiten mecánicamente, pero con muy poquita aplicación práctica y que de verdad digamos, ahora vamos a llevarlo a la práctica. Hablarás de abrir cauces para llevar a cabo esas misiones evangelizadoras. ¿Por dónde vais abriendo cauces? No sé si os limitáis solamente a jugar en casa, llamémoslo así, en monasterios, conventos, iglesias, o incluso si evangelizáis a puerta fría, por entender el símil. Sí, yo no me atrevo a ser el representante de todas las misiones evangelizadoras, que si te pones a contarlas te pueden parecer que son muchas, pero en proporción o en relación a las necesidades son muy escasas. Yo te hablo de lo que yo veo que funciona en otras personas y en mí. ¿Cómo es una misión? Sí, a ver, básicamente, para tener una idea clara, primero vamos a decir qué es evangelización. Y voy a recurrir al sentido común, yo creo, que a veces es de lo que se carece, incluso en este ámbito. Evangelizar es anunciar lo más importante y esencial de la persona de Cristo como Salvador a aquellos que no lo han recibido nunca o lo han recibido muy escasamente, o incluso si en algún momento de su vida lo han recibido, podemos decir, con cierta abundancia, en un cierto momento lo rechazaron. Es decir, a los no es anunciar el querigma, el anuncio esencial centrado en la salvación de Cristo, que nos quiere llevar al cielo, a los no cristianos o a los descristianizados. Punto. ¿Por qué digo esto? Porque se ha extendido una mala costumbre entre los cristianos, con honrosas excepciones, la costumbre de denominar evangelización a cualquier obra buena, sobre todo si tiene algún carácter piadoso. Entonces nos encontramos que personas cristianos que cuando hablan de temas religiosos a otros cristianos dicen que están evangelizando. Yo no voy a evangelizar a otro cristiano, que puede incluso que está por encima de mi nivel de vivencia de Cristo. Entonces, luego hay otras labores. Yo creo que es que además hemos olvidado un verbo que abarca la evangelización y otras acciones, que es el verbo cristianizar. Hay una primera fase de cristianización, de hecho, por lo menos antiguamente cuando se bautizaba a alguien, se decía, se le ha cristianizado, porque claro, es la entrada en la comunidad cristiana, en la unión con Cristo, con la Trinidad, sí, pero evidentemente con el bautismo no acaba el proceso de cristianización. Sino que empieza. Claro, empieza además con un fuerte cimiento. Entonces, después de la evangelización hay otras labores, pueden ser la de catequesis, que tiene a su vez varios niveles, está la formación incluso ya teológica, porque la catequesis y la teología, aunque tienen contenidos comunes, pues tienen dinámicas distintas, ya que en la catequesis, digamos, se transmiten como verdades ciertas toda una serie de adquisiciones de la Biblia y de la historia de la Iglesia, mientras que en la teología, sin negar lo anterior, se entra mucho más en disquisiciones, en hipótesis, en teorías enfrentadas. Entonces, la teología además pues, suele tener un carácter académico, científico, aunque hay una teología divulgativa. Y luego hay otras labores cristianizadoras, como es la del acompañamiento,
la dirección espiritual, pero etcétera. Lo que está claro es que no todo lo que es cristianizar es evangelizar. ¿Cuál es yo creo, sin pretender ser mal pensado, que no hay que serlo, pero sí hay que intentar profundizar, ¿por qué se ha adoptado esta costumbre que se ha socializado de llamar a cualquier labor cristiana evangelización? Bueno, pues en parte por confusión y en parte porque así nos quitamos la mala conciencia de que evangelizamos demasiado poco. El truco consiste en llamar a cualquier labor que yo realice evangelización y así digo, uy, estoy todo el día evangelizando. Y, por ejemplo, hay que distinguir, antes estaba distinguiendo entre evangelización, catequesis, teología, acompañamiento, dirección espiritual. Y sobre todo también hay que distinguir entre lo que es pastoral, que es propia de los pastores, es decir, diáconos, presbíteros y obispos, y lo que es salir a ganar o a recuperar ovejas para la pastoral. ¿Y cómo es ese momento, cuando hay ese primer contacto con una persona que no es cristiana o que se ha descristianizado por diversos motivos, que a cualquiera nos puede pasar? ¿Cómo es ese contacto? ¿Hay rechazo? ¿Hay aceptación? Te respondo y termino de contestar lo anterior. Básicamente se puede hacer dos tipos de evangelizaciones. Uno, que es el de jugar en casa, como tú muy bien decías. Jugar en casa significa básicamente que los cristianos convocan a no cristianos, o se convoca en general con la esperanza de que también vengan algunos no cristianos, a ámbitos confesionales. Puede ser una parroquia, un templo, una catedral, un colegio católico, una casa de ejercicios, o incluso a una actividad campestre en la montaña, en la que los cristianos católicos somos mayoría, somos los que acogemos. Eso es jugar en casa. ¿Eso está bien? No, muy bien. Se hace bastante, y es más, ojalá se hiciera aún más. Pero nos hemos olvidado de la otra gran vía de evangelización, que, sin desmerecer en nada a la primera, es la originaria, es la más necesitada y es la más olvidada, la menos practicada, que es la de salir a cualquier ámbito no confesional, cualquier ámbito neutro, incluso supuestamente hostil a nosotros, como luego te cuento una anécdota. No, dilo ahora. Sí, como por ejemplo aparecer como hace 2 veranos en Almería. Nos enteramos de que providencialmente es la feria de Almería. Vamos a la feria, a evangelizar a la feria, y nos metemos en una caseta. No voy a decir el partido político, pero se supone que es uno de los teóricamente más hostiles por todas las medidas que está proponiendo contra la educación cristiana concertada, contra todo lo que son valores y legítimos intereses de la comunidad cristiana. Bueno, pues nosotros podríamos haber ido a cualquier otra caseta y elegimos esa. Bueno, pues resulta, donde se supone que la tradición ahí es la de ser ateos, anticristianos y anticlericales, sabiendo que siempre hay excepciones, pero en principio eso es lo que te podría suponer, y no por dejarte llevar por el tópico. Bueno, pues entramos allí y resulta que empezamos a repartir estampitas del Señor, de la Virgen. No hubo ni un solo rechazo, ni un solo rechazo. Hombre, siempre hay que hacerlo con un poquito de tacto, pues te acercas, te vas a pedir un bocadillo en la barra o una bebida, y a quien te ha atendido se la das. Y una vez que ves que la primera persona no te ha arañado y que te la ha aceptado, dices, bueno, pues ya poco a poco me voy animando. Me voy a la fila para el baño, y en la fila pues empiezas a hablar a uno con otro y le das y le das y le das. O mientras estás haciendo cola para el ticket que necesitas comprar previamente para después ir a coger el bocadillo, pues en esa cola empiezas a hablar. Es un ejemplo, es decir, se trata de ir a donde están los no cristianos o donde se aglomeran, donde abundan más los no cristianos, para acercarles el Evangelio. No se trata de esperar a que ellos vengan a ti, que si vienen, bienvenidos, se les atiende, se les acoge, pero hay que salir también Cuando nosotros somos identificados como evangelizadores de calle, esto hay que entenderlo en el sentido más amplio del término. Calle significa cualquier sitio, especialmente aquellos que no son confesionales. Y
ante la pregunta más precisa que me hacías, Esa reacción. que cómo nos acercamos, pues mira, también ya te he ido dando algunos ejemplos, pues con toda la naturalidad del mundo, sabiendo, porque esto es una pregunta frecuente que nos hacen, ¿y tú no tienes vergüenza y no tienes miedo? Esa es una pregunta. Y segunda, ¿y no te rechazan mucho? Pues a ver, a lo primero, sí, a lo segundo, no. Yo llevo 35 años saliendo por doquier a mostrar la belleza de ser cristiano y sigo teniendo, pues llámalo vergüenza, llámalo inseguridad, llámalo tentación, en algún caso incluso miedo, pero no es lo frecuente. Más que nada, desgana, es decir, pero ¿por qué salgo yo ahora a la calle? Y además cualquier excusa es buena. Hace mucho calor, hace frío, está nevando, no me va a hacer caso nadie, me quedo solo, o voy con una persona que además es poco dotada para hablar. Yo suelo poner como ejemplo de lo que es evangelizar a Rosa, que es una hondureña que vive en Santander, es de Legión de María, y por cierto, yo empecé a evangelizar hace 35 años aprendiendo de Legión de María cuando ellos salen de dos en dos a hacer contactos por cualquier parque, plaza, bueno, pues así empecé yo. Mucho después empezó a extenderse esa otra vía de ponerse delante de una iglesia para invitar a las personas a entrar, aprovechando que está el Santísimo o algún sacerdote confesando. Bien, y es que no hay que buscar dilemas entre qué es mejor lo uno o lo otro, hay que hacer lo uno y lo otro, cada uno en la medida en lo que puede. Bueno, pues Rosa es una hondureña que es sordo-muda y evangeliza. Entonces, lo digo para que se nos quiten las excusas, porque excusas son, yo es que, aparte de que no me atrevo, me da vergüenza, a mí también. Yo es que no sé, no estoy muy formado. Bueno, fórmate, pero tampoco esperes a ser doctor en teología. Esta mujer Rosa tiene un nivel cultural general ínfimo, y repito, sordomuda, de condición económica muy humilde. La rechazan muchísimo, pero ella es incombustible. Persevera. Ella se acerca y le da su estampita, su corazón de Jesús. Cuando yo iba con ella ahí por Santander, por el Sardinero y por otras zonas, pues me cogía así, como para decirme, mira ahí, vamos a estos. Siempre con su sonrisa. Si es que la clave de la evangelización es confiar en Dios y en la necesidad que tienen las almas de que alguien les lleve el mensaje. No estriba en que tú seas un orador como San Juan Crisóstomo, o que seas doctor en teología, o que, no sé, que haya 1000 comunidades monásticas rezando por ti. Confía en Jesús y confía sobre todo en este tema, porque hay otras personas que confían mucho en Jesús para otros asuntos. Hay personas que de un modo maravilloso confían mucho en la providencia y no acumulan muchas propiedades, confían en el día a día. Hay personas que confían pues, ante una operación quirúrgica, hay personas que confían cuando se quedan solas. Bien, también hay que confiar cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien y sobre todo en que una voluntad prioritaria de Dios, porque Dios quiere muchas cosas de nosotros y siempre para nuestro bien y para su gloria. Pero algo de primerísima línea, de hecho 2 de los evangelios, Mateo y Marcos, culminan así con el envío a anunciar a Jesús. Pero claro, si nos hemos aguado, si nos hemos hecho unos cómodos relativistas, bueno, sí, yo soy cristiano, me va bien, pero oye, otros, si son felices de otra manera, a ver, si no se trata de pasarlo más o menos bien los 4 días que tengamos aquí de vida, que se pasan rápido, aunque vivamos 90 años, se trata de que el ser humano está hecho para la eternidad. Para la santidad. Claro, que es lo mismo, porque la eternidad es santidad, la santidad es eternidad. De hecho, el que es santo ya en esta vida, que es a lo que todos estamos llamados, y en la medida en que somos cristianos somos santos. Por eso yo te decía, a ver, cuando alguien de nosotros decimos somos cristianos, o alguien nos dice somos cristianos, es como si nos dijera soy santo. Por tanto, queda aún más claro que en qué medida, hasta qué punto. Bueno, pues si tú buscas tu santidad, lo prioritario es que tienes que buscar la santidad de los demás. ¿Y cómo vas a buscar la santidad de los demás si te olvidas ya por sistema de que puedan incluso iniciarse en la santidad tantos millones de personas, a los cuales, volvemos a que España es el país de misión,
a los cuales antes, pues muy frecuentemente tenías que ir a buscar a otros países, ahora están aquí. Algunos son españoles, otros son chinos, otros son marroquíes, otros son de cualquier otra, de Pakistán. No te tienes que ir a China para evangelizar a chinos, basta que te vayas al barrio de Usera, a una zona, y parece que estás en China, con la ventaja de que si ahí les das un texto bíblico, unas oraciones en chino a esos chinitos que deambulan por Usera, pues no te van a meter inmediatamente en la cárcel, lo cual te ocurriría si vas a la República Popular China. Entonces, para evangelizar a personas chinas, pues o te vas a Taiwán, que queda un poquito lejos, o te vas a Usera. Y yo te invito a que te vengas conmigo a Usera. Entonces, una advertencia. Después de 35 años, evangelizar no crea costumbre. Yo no sé por qué. En general... ¿A qué te refieres? Sí, no crea costumbre, en el sentido de que cada vez que sales a evangelizar te cuesta y no te puedes simplemente dejar llevar por la costumbre. La experiencia. En concreto la costumbre, el hábito. Se dice, ¿no? Mucha gente dice, el ser humano es un animal de costumbres, basta que tú te hayas acostumbrado a tomar un café a las 9 de la mañana para que automáticamente tú, sin tener lo que decidir ni pensar, vas como un robot y te tomas tu café a las 9 de la mañana. Hay virtudes, hay vicios, que son buenos o malos hábitos. El ser humano tiene hábitos. Y también en el plano religioso, si tú te has acostumbrado a rezar laudes, nadie te lo tiene que recordar, tú rezas los laudes. Si te has acostumbrado a rezar vísperas, rezas vísperas. Si te has acostumbrado a hacer tu semana de ejercicios al año en Covadonga, tienes la costumbre. Y si no lo haces, me parece que te falta algo. Pero tienes esa buena costumbre. Y de todo lo que hagamos como cristianos, o si tienes la costumbre de dar un donativo o de trabajar en una ONG cristiana, lo haces. Porque en parte, o sea, no le quito mérito, pero en parte es que el mismo hábito te conduce, te lleva a ello. En cambio, yo creo que es la excepción, que no sé si confirma la regla, pero la excepción es que salir a evangelizar no crea costumbre, te lo tienes que replantear cada vez que sales. Puedo admitir como mucho que si ya sales mucho a evangelizar, pues asumo que te puede costar un poco menos, pero te sigue costando bastante. Y salir a evangelizar, que no crea costumbre, crea nuevos cristianos. ¿Habéis tenido vosotros en primera persona experiencias de conversión? Sí. Desde luego no hay que salir con una mentalidad comercial o de empresa, como aquel comercial que va a obtener nuevos clientes y va marcando, pues hoy he obtenido tantos, y luego viene tu jefe y te dice ¿cuántos? Pues mira, pues te vas a una comisión. Nosotros salimos, y esa es la mentalidad, con la expectativa de que si nadie nos hace caso, hemos actuado bien y podemos estar contentos en el Señor. Y del mismo modo, si un día sobreabundan las personas que en una conversación, como me ha pasado tantas veces, por ejemplo, empiezan diciéndote que son ateos y al cabo de poco tiempo te dicen, no, pues es verdad que yo en el fondo sí que creo que Dios existe y es más, ahora empiezo a recordar o a reconocer que Dios ha estado en mi vida y bueno, ¿Te viene algún caso concreto en la cabeza que te haya marcado en esos 35 años? ¿Alguna persona? Sí, alguien? muchas. Por ejemplo, y no tienen por qué ser personas a las que yo personalmente haya evangelizado, sino que es un compañero mío, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo, este caso no es tan espectacular, este sí lo vi yo en primera persona, en Zaragoza, delante del convento de las Clarisas de Santa Catalina, pues recuerdo una jovencita que nada más pararme a hablar con ella, y por cierto una pregunta frecuente es ¿y cómo los abordáis? Pues bueno, no hay una técnica, hay una fórmula. Hay algunos evangelizadores que desde mi punto de vista incurren mucho en el formulismo, en decir yo digo esto y de ese guión no me aparto. Yo creo que hay que ser un poquito más amplio, flexible, ir con la predisposición de adaptarte a la persona. Bueno, el caso es que muchas veces digo, mira, un regalito, y el regalito pues es el pequeño texto bíblico, una estampita, ese es el regalito, y con eso funciona muy bien. Y luego muchas veces hay que aprovechar la época del año. Si estamos en el entorno de la Navidad, ¡feliz Navidad! El día de San Patricio, que descubrí que es un día magnífico para evangelizar, todos son magníficos, pero hay algunos que parece que lo son más, le dices a la gente así, uno que no conoces,
feliz San Patricio, y normalmente la gente responde, gracias, igualmente, no le suena raro. O sea, o estás en Pascua, feliz Pascua, o estás en Cuaresma, buena Cuaresma. Y con eso ya empiezas la conversación. Bueno, entonces, al iniciar una conversación con esta joven de Zaragoza, pues digamos, el resumen es que empezó diciendo que era atea y salió misionera ya en la conversación, que duró 10 minutos. ¿En la misma conversación? En la misma conversación, sí, porque empezó diciéndome que era atea. Yo tampoco es que me pusiera a darle ahí una carga de argumentaciones filosóficas sutiles. Porque corres el riesgo de ponerte pesado, vamos a decirlo así. Sí, bueno, en tantos momentos de la vida. Las mejores personas del mundo en general son las madres y son las más pesadas. Por tanto, ser pesado hasta cierto punto no es... Insistente. No es malo o pesado, vamos a decir. Hace poco me lo dijo una señora en Murcia, decir, qué pesado eres. No me lo soy, creo que es la única vez que yo lo he oído, no sé si me lo han dicho, no me lo he, pero como es reciente y me lo mencionas, pues sí, alguna vez. Hay que encontrar el justo equilibrio entre no molestar a nadie, por supuesto, y sin embargo ser suficientemente insistente para que una persona que pudiera beneficiarse enormemente por un excesivo cuidado en no molestar a nadie, pues pudiera dejar de beneficiarse. Bueno, el caso es que esta joven pues me empezó diciendo que era atea, al poco tiempo me decía que bueno, que sí, que en realidad ella sí que creía, que ya recordaba algún episodio de su vida en el que sí, en realidad pues Dios había estado presente, y llegó un momento en que ya estaba también acogiendo los mensajitos escritos que le dábamos, y le dije, bueno, pues llévate algún... me dijo, dice, bueno, pues está muy bien la conversación, dice, pero ya me tengo que ir porque he quedado con una amiga. Y entonces le dije, pues llévale algo a tu amiga. Dijo, bueno, es que esta sí que es muy atea, esta es muy atea. Digo, bueno, pues precisamente por eso. Y dice, bueno, pues se lo voy a llevar. Total, que pasó de ser atea a ser misionera en ese momento. Y luego, pues en Alcalá de Henares, a donde he ido y voy mucho a evangelizar, porque hay un grupo maravilloso diocesano que se llama Querigma, y ahora ya también desde hace unos años funciona muy bien la Escuela Diocesana de Evangelización, que a diferencia de otras escuelas diocesanas de evangelización, esta sí que sale a evangelizar, porque muchas otras, bueno, muchas, si es que tampoco hay tantas, otras se quedan simplemente en dar cursos teóricos, pero luego no salen a evangelizar. Eso es como cuando se hace un congreso de evangelización sin evangelización. Es como hacer un congreso de oración sin oración, o un congreso eucarístico sin Eucaristía. A ver, chico, si haces un congreso de evangelización, ¡pum!, sal a la calle, que no te muerden, que no, bueno. Entonces, sí, en Alcalá de Henares, pues un hombre, no voy a decir su nombre, pero le conozco perfectamente porque el hombre ha perseverado, no sé si era una mañana o una noche, se iba a suicidar. Entonces se encontró con una pareja porque tenía una vida... había tenido una vida de mucho sufrimiento, de muchas crisis de identidad en todos los sentidos, y aquí cada cual que se pueda imaginar lo que quiera, de fuerte crisis de identidad, y se iba a suicidar en ese mismo momento. Y bueno, pues se encontró con una pareja de misioneros, y no solamente no se suicidó, sino que se incorporó a la comunidad cristiana, y luego ha ido colaborando él en muchas evangelizaciones. Y otro caso también, en otro lugar, fue también es en la diócesis de Alcalá de Henares, a ver si me viene ahora, está por la Cañada Real, de hecho también estuve evangelizando por la Cañada Real cuando fui ahí, en Rivas. Bueno, pues en Rivas, esto fue aún más increíble, porque en el primer caso, el presunto suicida se encontró con misioneros. Esta vez ni siquiera hizo falta misioneros, sino que, este segundo caso fue de noche. Entonces, no siempre lo hacemos así, pero en algunas ocasiones, sobre todo de noche, ponemos una fila de velas que conducen a la parroquia. Una persona que era rumana, un hombre que era rumano y se iba a suicidar, luego lo contó, claro, al ver esas luces, se le encendió una luz en el último momento. Entonces, tuvo la curiosidad de averiguar qué era eso. No sé si, supongo que cuando se iba acercando, pues también oiría cantos, ¿no? Y eso probablemente le incitaría a entrar. El caso es que entró, se le difuminó la desesperación y por tanto la decisión de quitarse la vida. Bueno, al día siguiente estaba con nosotros en la procesión, llevando...
Y esto lo hace el Señor. También recuerdo aquí en Valladolid, en mi parroquia, que es la iglesia de San Andrés, que una señora entró a la iglesia, y coincidió que había misa, porque yo había dejado un estandarte fuera. En un momento, es que como muchas veces somos tan pocos, pues no puede estar todo el tiempo ahí o uno más. Y la mujer vio el estandarte, que ponía un mensaje cristiano, una cita bíblica, y ella entró. Y luego contó que llevaba muchísimos años sin ir a misa. Entonces tenemos que llevar el mensaje de Dios a la calle, preferentemente cara a cara. Está muy bien la evangelización digital, pero como al cara a cara no hay nada. Y luego pues ir llenando las calles, los espacios de mensajes bíblicos, de mensajes carismáticos, de salvación, probablemente con algunos modos nuevos de mostrar el mensaje, porque todavía en ciudades como Valladolid pues hay muchas iglesias, hornacinas con la Virgen y el Niño, y eso está muy bien, ojalá que siga así, pero bueno, de alguna manera hay que, como por ejemplo estas campañas que vemos en las paradas de autobús. Entonces, se trata de, lo que tiene que hacer un cristiano es vivir a Cristo y mostrar a Cristo, cristificarse y cristianizar, desde que se levanta hasta que se acuesta. Lo fundamental es la oración, combinada con penitencia, que nos hace vaciarnos de nuestros egoísmos. La penitencia es muy importante, el Señor en el Evangelio lo recomienda mucho. La oración, a ser posible, que sea lo más impregnada de mensaje bíblico. En la Iglesia tenemos una anemia no reconocida de escasez de lectura bíblica, de proclamación de la palabra. Este es uno de los factores, no es el único, pero es uno de los factores que ha hecho que tantos millones, sobre todo en Hispanoamérica, de católicos se hayan protestantizado, y yo amo a mis hermanos separados protestantes, pero quisiera para ellos lo mejor, y lo mejor es la plenitud del Evangelio, y la plenitud del Evangelio, una vez que la vas comprendiendo, es la Iglesia Católica, a pesar de los innumerables defectos de los católicos. La Iglesia Católica no es la originaria y plena Iglesia de Cristo porque los católicos a nivel individual seamos mejores. A veces yo encuentro algún protestante que es más católico que muchos católicos. Pero globalmente hablando, la plenitud de la Iglesia que siempre ha existido ininterrumpidamente 2000 años y que ha mantenido todo el legado apostólico pleno, y que tiene una comprensión más profunda y más completa de la Sagrada Escritura, porque en su propio seno se estableció el canon de lo que es la Sagrada Escritura, es la Iglesia Católica. Pero esto también se aprende gracias a la apologética, como hemos hablado alguna vez. Hablemos de apologética, hablemos de teología, porque precisamente en el mes de diciembre participaste en ese Congreso Internacional sobre el futuro de la teología, coincidió que fue en el Vaticano. ¿Tiene futuro la teología? Antes hablabas de la formación. Sí, la teología es maravillosa. Hay que distinguir que hay una teología incluso natural, filosófica, que nos permite comprender que es necesario que Dios exista para que incluso nuestra misma mente funcione con un mínimo de lógica y rigor, para dar una mínima explicación lógica global al orden del mundo. Es que negar a Dios, en el fondo, negar la existencia de ese ser misterioso primero, implica, aunque algunos se resistan a asumirlo o a entenderlo, implica la destrucción de toda la lógica causal. Es decir, en breve, si hay causas segundas, hay una causa primera. Y que nadie me pregunte qué hay primero de lo primero, porque eso ya es todavía más absurdo. Entonces, pero bueno, ahora no vamos a enredarnos en eso. La teología natural la podemos desarrollar para comprender que Dios existe. Luego está la teología de cada una de las religiones, por lo menos de aquellas que tienen una cierta fortaleza racional, porque no todas la tienen, no todas la tienen con la suficiente madurez. Hay una teología confesional. En nuestro caso, nosotros cultivamos la teología cristiana plena, que es la teología cristiano-católica, que es maravillosa y por supuesto tiene futuro, porque tiene futuro todo lo que Dios nos enseña a través de la naturaleza, por eso hay una teología natural, y a través de la revelación sobrenatural, que poco a poco
a lo largo de la historia y con nuestros medios culturales vamos asimilando. La teología es maravillosa, yo invito a todos a que cada uno, en la medida de sus fuerzas y de sus tiempos, pues vaya conociendo lo genérico de la teología y cada una de sus partes. Hay una teología dogmática, una fundamental, una espiritual, una bíblica, maravillosa. Además de teólogo, eres doctor en filosofía, has participado también en un congreso mundial sobre filosofía, coincidió que fue también en Italia. ¿Están peleadas la filosofía o la teología? ¿Hay fe sin razón, razón sin fe? ¿O todo puede convivir y todo es necesario, también para el católico? Todo lo bueno combina muy bien con lo que también es bueno. Lo bueno entre sí, aunque venga de ámbitos distintos, lo bueno entre sí se armoniza maravillosamente. Bueno, habrá algunos filósofos profesionales o algunos teólogos profesionales, de estos menos, que sientan o crean que hay X divergencia insuperable, pero en el fondo, como solo hay una verdad, como solo hay una realidad, es verdad que conocida desde diferentes enfoques, pero al final, si nuestros enfoques son válidos, nos llevan a la convergencia, a la unidad, a la comunión, una palabra preciosa, a la comunión, que es la unión más profunda. Entonces, mira, la filosofía es el amor a la sabiduría, y la misma palabra de Dios, la misma Biblia, te anima, te insta a amar la verdad, a amar la sabiduría, incluso a amar la ciencia. Hoy estaba leyendo Proverbios 5 y hay un versículo donde el texto sagrado te insta a mantener la ciencia en tus labios. Es verdad que ahí ciencia no significa una ciencia natural, entre otras, significa el conocimiento profundo, riguroso, que además nos orienta en la vida. Viene a ser sabiduría. Entonces, la filosofía mejor, bien orientada, la filosofía más auténtica, como amor a la sabiduría, y no, bueno, pues como un saber estereotipado, academicista, de una determinada escuela que se enfrenta a otra escuela, con su jerga, solo apta para los iniciados. Eso puede tener más o menos valor, pero muchas veces ni siquiera es auténtica filosofía. Y luego lo que es la teología, en su fase natural y en su fase de apertura a la revelación, también es muy racional. Es que enfrentar la teología a la razón, sea la razón filosófica o la razón general, también es un disparate, porque el mismo cultivo de la teología implica mucha filosofía en su interior, no solamente como preámbulo, sino en su propia dinámica interna, y una racionalidad elevadísima. O sea, el que dice eso es que no sabe ni de lo que habla. En ese congreso, y no quiero despedirme de ti sin preguntarte, en ese congreso internacional sobre el futuro de la teología, pudiste hablar, si no me equivoco, con el Papa, por lo menos saludarle. Sí. Precisamente cuando estamos grabando este podcast se están cumpliendo ya 12 días de ingreso en el Gemelli. ¿Qué se le dice a un pontífice, al Santo Padre? ¿Qué le dijiste, si se puede saber? Sí. ¿Y qué te dijo él? Bueno, fue un saludo breve. A mí, desde luego, lo primero que me impresionó es que, siendo nosotros 500 teólogos de los 5 continentes, pues el Santo Padre no se limitara a un saludo genérico o tal vez a saludar a unas cuantas personas representativas del conjunto, sino que en realidad nos fue saludando uno por uno. Lo que dice mucho de él. Sí, sí, y sobre todo pues estando ya tan mayor, teniendo una agenda tan repleta, bueno, yo le dije, por supuesto en español, nuestra lengua común, Santo Padre, rezaré por usted, que es además lo que él más nos pide. A pesar de que seguramente, aunque él no lo pidiera, pues sería la persona por la que más se reza en este mundo, porque además mucha falta le hace, porque el obispo de Roma, a la vez que tiene una asistencia muy especial para todo lo que hace, pues también está muy atacado, como casi diría como cualquier obispo o sacerdote. En realidad todos estamos ahí en ese combate espiritual. Pero bueno, pues él, como cualquier otro miembro de la Iglesia, porque el obispo de Roma, ante todo, es un cristiano, es un hermano en el camino hacia el cielo. Y sobre esto del cielo, yo también quiero decir, esto no se me puede olvidar, que algo muy importante que hemos de ir descubriendo cada vez más a fondo es que los seres humanos, aunque se nos pueda definir, hablamos de la razón como animales racionales, aunque a veces no seamos muy racionales, somos ante todo animales precelestes, estamos creados para el cielo, para la santidad. Y entonces lo que aporta el ser cristiano
al hecho de ser humano, es que si ya por nuestra condición de criaturas de Dios somos animales precelestes, como digamos preparados para el cielo, pero obviamente también no podemos entrar por nuestros propios méritos o capacidades en el cielo. Necesitamos una iniciación, un empuje celeste. Entonces, el convertirte en cristiano, el convertirte en otro Cristo en la tierra, te hace ser un animal protoceleste. Proto significa primero, iniciado en el cielo. Y a este propósito me parece muy, muy bonito. Primero, una cita para que quien quiera la pueda luego consultar. No dice exactamente esto, pero digamos está en este entorno de esta idea. 1 Corintios 15, 45, 49, ahí San Pablo contrapone el hombre terreno, puramente material, por no decir materialista, aunque ese término no lo utiliza, y el hombre celeste, que es espiritual, que ha nacido, ha vuelto a nacer por la gracia. Bueno, no lo dice con esas palabras, pero esa es la idea. Y iba a decir otra cita, pero bueno, ahora no me viene, se me ha ido, por decir esta, se me ha ido a la otra, pero lo importante es asumir que hemos de vivir... en el comienzo del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos hay una especie de definición de lo que es la fe, aunque no es exactamente una definición, pero caracteriza muy bien lo que es la fe. Se sobreentiende la fe cristiana, porque ese dilema entre ser creyente o no creyente es un cliché que no se sostiene, porque todos los seres humanos, en cuanto pensamos, creemos en algo. Lo importante, como decimos a veces en las evangelizaciones, es creer en lo que merece la pena, en lo que es fiable, y no creer a cualquier cantamañanas de mensaje pasajero. Entonces, ahí, si la traducción es buena, porque muchas traducciones no son exactas, lo que te dice es que la fe, en griego dice hipóstasis, traduce San Jerónimo, es sustancia de lo que esperamos. Es decir, la fe cristiana ya es una iniciación del cielo que esperamos. No es simplemente tener una opinión, que la gente fuera de la Iglesia, incluso a veces dentro de la Iglesia, nos creemos que tener fe cristiana es tener una serie de ideas subjetivas que más o menos nos convencen, con las cuales nos consolamos, y ya está. No. La fe cristiana, que va unida a la esperanza cristiana y al amor cristiano, y de las tres lo más importante es el amor, por supuesto, es ya un inicio de la vivencia del cielo aun estando aquí en la tierra. Por eso, los seres humanos todos somos animales precelestes. Entonces, cuando vemos a una persona incluso que nos caiga mal o que nos haya hecho daño, pues tenemos que pararnos y pensar, a ver, pero si esta persona ha sido creada por Dios para el cielo, entonces tiene una dignidad inmensa. Y por ello, si todavía no es cristiana, lo que le tengo que intentar comunicar con mi cariño, con mi buen ejemplo, con mis obras, y llegado el caso, que muchas veces tiene que llegar, con mi palabra, mi propuesta concreta es: quiero presentarte a un gran amigo como tú. Yo creo que todos hemos presentado un amigo a otro amigo. Oye, te quiero presentar a mi mejor amigo. A mí me ha renovado la vida y a ti también. Se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Es el cielo que ha bajado en la tierra para que nosotros, ese cielo para el cual estamos llamados, empecemos a vivirlo y amarnos y hacer de esta tierra ese cielo que es el reino de Dios. Pues te voy a pedir, no sé si te acordarás de ese pequeño pergamino que te di al inicio de la entrevista. Sí, lo puedes abrir, ahora ya te dejo que palabra de lo Dios, abras. palabra de Dios, palabra de Dios. Ahora igual lo vas a entender. No por nada, está vacío. Sí. Te voy a pedir esta entrevista, este podcast en Comunión Misionera, ¿con qué cita, con qué palabra nos recomendarías? Amaos los unos a los otros como yo os he amado, en esto reconocerán que sois mis discípulos. Se trata, yo decía muchas veces, se identifica toda la identidad cristiana bajo el término fe. Es una verdad a medias, y de vez en cuando no está mal decirlo así. Pero lo que más nos caracteriza a los seres humanos cristianizados, cristificados, es el amor, y no un amor cualquiera, porque también me puede decir, oye, también hay otras personas, incluso que se crean ateas, porque en el fondo ateo no es nadie, el que se dice ateo no sabe lo que dice, pero lo que más nos caracteriza a nosotros es amar como Jesús. En la medida de nuestras posibilidades, amar exactamente como Jesús es lo más difícil del mundo. Amar como Jesús, amar y amar lo que Jesús amaba. Y por cierto,
¿A quién más amaba Jesús en esta tierra? A María Santísima, a nuestra Madre. Entonces, hace poco me preguntaba un protestante ahí por las calles de Usera, aunque este no era chino, este era hispanoamericano, y me decía, bueno, vale, vamos a suponer que no hay ningún problema así grueso en venerar a María. Dice, pero es que no me hace falta, yo con Cristo tengo de sobra. Digo, ¿y qué es tener a Cristo? Pues tener a Cristo es amar como Cristo y lo que Cristo. Entonces, si Cristo amó intensísimamente a María como buen hijo, ámala tú. Si se trata, la veneración a María es amar a María, y amarla no como cualquier cosa, sino como nuestra madre. Entonces, María va por delante en la evangelización, igual que se adelantó para que Jesús empezara a hacer signos en Caná, está muy claro. Luego, a lo largo de la historia, y aunque esto no sea materia dogmática, pero es tan sobreabundante toda la serie de apariciones que han abierto a la evangelización, por ejemplo, a todos los pueblos de América, empezando por el de México, Nuestra Señora de Guadalupe, María es misionera. Por eso, a mí no me termina de convencer tanta persona que le tiene mucha devoción a María y que no quiere llevarle hijos a María y a Cristo, y que no se entrega de lleno a la evangelización. Lo que María quiere, sí, le puedes llevar flores, pero las mejores flores que tú le puedes llevar, que todos le podemos llevar, son nuevos cristianos a su hijo. María no quiere nada para sí, lo quiere todo para su hijo. Y lo que quiere para su Hijo y para Dios Padre en el Espíritu Santo son nuevos cristianos. Y para eso no hace falta más que anunciarlo, orar, anunciar, y Dios hace lo principal de la evangelización. El protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo. Por eso podemos estar tranquilos, que soy muy torpe, que soy tartamudo, que soy feo, que se me traba la lengua. No te preocupes. Mira, cuanto más débil, yo las mejores evangelizaciones las he hecho cuando me he quedado incluso solo. Me acuerdo una vez en Vic, estábamos solo para evangelizar, estuvimos así durante la mañana. Por la tarde, mi único compañero enfermó. Yo tenía todas las razones del mundo de decir, pues no pongo la mesa delante de la iglesia y me voy, porque ¿qué voy a hacer yo solo? En un barrio donde la mayoría era de musulmanes y de sijismo es una religión del norte de la India. Bueno, ese día dije, voy a hacer un acto de confianza, ni un rechazo, todos con sus turbantes, todos acogían lo que yo les daba, y estaba solo. Pues con ese ejemplo de comunión misionera nos quedamos. Pablo López, gracias por habernos acompañado. A vosotros.